Bueno, vamos a dar comienzo. Buenas tardes, antes que nada, a toda la comunidad universitaria y a todo el público en general que nos acompaña en el día de hoy. Para nosotros es un honor tener en esta entrevista al doctor Fernando Mier Hicks, quien es ingeniero mecatrónico por parte del Instituto del MIT, Tecnológico de Monterrey, con maestría y doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Participó en el diseño y construcción de un robot muy conocido, que es el robot Perseverance. Y a continuación vamos a proceder a realizar la entrevista. Antes de empezar, queremos agradecerle a usted, doctor, por brindarnos este espacio. Y bueno, será un placer para nosotros y para toda la universidad poder tener un poco que nos pueda contar acerca de su experiencia. Esta entrevista, cabe resaltar que es por parte de la segunda semana de las ingenierías y de mayor importancia tiene contamos con el 50 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana, Y la bueno, Unidad Azcapotzalco. Por eso es para nosotros tenerlo el día de hoy, en un día tan importante como este. Y ahora sí, sin más, podemos pasar sin más a preámbulos, realizar la comenzamos. Bueno, entrevista. doctor, quisiera preguntarle qué fue lo que lo inspiró para decir me quiero dedicar a esto desde que inició como sus estudios en licenciatura como ingeniero mecatrónico y cómo fue su avance dentro de la maestría y del doctorado. Claro, sí, mira, yo estudié mecatrónica en México. Cuando yo estaba estudiando mi carrera, pues la verdad nunca me imaginé que podría acabar en donde estoy ahorita, nunca se me cruzó por la cabeza. Mi primera interacción realmente con cuestiones aeroespaciales fue cuando hice una estancia de investigación durante el verano en mi carrera. Tuve la oportunidad de ir a Carnegie Mellon, que está en Pittsburgh, es una universidad, y ahí trabajé en un proyecto de un robot planetario que iba a ir a la Luna. Y ahí fue realmente la primera interacción. Me encantó ese proyecto, ¿verdad? Era básicamente fusionar mecatrónica con los problemas y los grandes retos que el espacio te da. Y pues me encantó mucho. Entonces, desde ese punto, digamos que me empecé a enfocar un poquito a la cuestión del espacio y empecé a ver cómo podría yo acabar trabajando en cosas aeroespaciales. El segundo verano, después de ese, me tuvo también la oportunidad de irme a otro esta investigación también relacionada con aeroespacial, en este caso fue de propulsión espacial, y de nuevo también muy padres retos, ¿verdad? Y la mecatrónica que ahí va muy apegado. Ya después de ese fue cuando decidí que mi maestría y doctorado yo creo iban a ser en ingeniería aeroespacial. Entonces todo eso pasó muy rápidamente, básicamente durante un año en la carrera, simplemente con la exposición que tuve en esas estancias de investigación. Muy interesante su paso de trayectoria académica, doctor. Yo le quería preguntar, ¿qué fue lo más complicado que se enfrentó usted al estar realizando el diseño del brazo robótico? ¿Y cómo fue que llevó a cabo ese proceso de diseño? Claro, mira, mi interacción con el brazo robótico del robot Perseverance fue básicamente en la etapa de pruebas. Yo tenía que crear, mi proyecto era crear un simulador de la computadora del rover para poder mover el brazo. Esto se necesita porque cuando estamos construyendo un rover, nomás construimos uno, nos tardamos 10 años en diseñarlo y unos 2 años en realmente fabricarlo. Como nomás construimos uno, la computadora del robot está siendo construida en un edificio, la cámara en otro edificio, el brazo en otro edificio. Y obviamente antes de poner todo junto hay que asegurarse que cada pieza funcione. Entonces, por ejemplo, aquí el reto es cómo puedes mover un brazo robótico de un rover con el mismo tipo de electrónica que el rover lo movería en Marte, ¿verdad? Entonces yo creé básicamente un simulador, una caja electrónica que replicaba la computadora del rover y entonces podíamos mover el brazo robótico. Este fue mi primer, digamos, proyecto profesional después de yo acabar mi doctorado. Nunca había mi primer trabajo aquí donde estoy ahorita. Entonces el reto principal, pues bueno, fue enfrentarme a un reto tan grande, ¿verdad? Tan importante como el mover un brazo robótico y básicamente crear una pequeña fábrica dentro del laboratorio donde estamos ahorita porque teníamos que mover motores individuales del robot que estaban siendo probados en un lado, tal vez en otro edificio tenemos que mover todo un brazo completo, en otro edificio tal vez el brazo con una llanta, pero entonces estaba todo el proceso en diferentes etapas digamos que de construcción y por eso tuvimos que entregar alrededor de 30 de estas cajas electrónicas. Entonces, pues bueno, fue una muy bonita experiencia, una muy bonita interacción. Y el reto fue básicamente crear esta fábrica que en un año y medio tenemos que entregar estas 30 cajas que tenía que mover el brazo robótico. Ok, bastante interesante el área en la que estuvo. Sí,
Es muy interesante, la verdad, pero bueno, nos dice que fueron 10 años de diseño y 2 de construcción, me parece. Quisiera yo saber cómo usted enfrentó todos esos desafíos que se llegaron a presentar, por, como usted comenta, que fue el primer proyecto que realizó, cómo se coordinó con todas las demás áreas, cómo usted llevó a cabo solucionar los inconvenientes que pues, no se tenían previstos en toda esta etapa. Claro, sí, mira, como un rover es tan complicado, nos tardamos de más o menos 10 años en construirlo. Hay muchas gentes involucradas en algún punto, yo creo que casi la mitad del laboratorio, estamos hablando de miles de personas, contribuyen en algún punto en el rover. Entonces, una de las sorpresas que tuve es, bueno, el nivel de juntas, ¿verdad? Tienes juntas para comunicar cuestiones técnicas y pues bueno, esa comunicación tiene que ser muy clara, no puede haber, digamos que malentendidos porque si no puede haber algún error. Y eso, pues digo, aunque te la enseñan en la escuela en trabajos de equipo, tus equipos generalmente son de 5, 10, tal vez del tamaño del salón, pero aquí estamos hablando de un equipo que son de 100 personas, 200 personas. Entonces es mucho más complicado coordinar y asegurarse que todo el mundo está entendiendo, digamos, el diseño donde va el robot de la misma manera, sin malentendidos. Entonces eso fue una gran sorpresa. Y el cómo llevé a cabo el proyecto, pues bueno, básicamente aplicar las herramientas que yo sabía. Por ejemplo, en esas cajas electrónicas que yo creé, yo tenía mucha experiencia con Arduinos, que son microprocesadores que usamos muy comúnmente en robots. Yo le puse dentro 5 Arduinos y esos Arduinos son los que estaban, por ejemplo, manejando los frenos del robot. Cada motor del brazo robótico, para que no se vaya a caer, tiene un freno y hay que, digamos que mandarle corriente eléctrica de cierta manera. Y yo con mi experiencia y con las herramientas que ya sabía usar, pues dije, para mí lo más fácil es poner un Arduino para ese tipo de actuador y le pusimos un Arduino y así funcionó. Entonces, en esa caja, por ejemplo, el brazo robótico que ahorita está en Marte, un Arduino, digamos que manejó el freno. Y eso, digo, yo cuando estaba en carrera, por ejemplo, los Arduinos se me imaginaban que eran como, no sé, como juguetes casi, casi, ¿verdad? Pero realmente es un microcontrolador, es el mismo microcontrolador que podemos usar en cuestiones espaciales, ¿verdad? Y sobre todo para pruebas. Entonces ahí fue una gran lección de, pues con que jale, jale, ¿verdad? No importa si es algo que tal vez tiene fama de ser estudiantil o tal vez de hobby, ¿verdad? Pero si funciona para la tarea que lo haces, está excelente. Porque mencionaba, doctor, lo que sería el trabajo en equipo que se llevó en conjunto para la construcción y el diseño de este robot Perseverance. Y quería saber cuál es su opinión respecto a la colaboración internacional que conlleva realizar un proyecto de tal magnitud como el que usted participó. Sí, claro, pero el robot, por ejemplo, de nuevo, es un robot muy complicado, muy caro y requiere cooperación internacional, o pues siempre lo tiene. Por ejemplo, el rover que ahorita está en Marte, la antena de comunicación está hecha en España, ¿verdad? Entonces España se interesó en participar en este proyecto y ellos diseñaron toda la antena y nos la mandan a nosotros y nosotros la atornillamos en el robot. Y así hay muchas cooperaciones, ¿verdad? Instrumentos que tiene el robot, partes, digamos, que son fáciles de isolar, de diseñar independientemente, generalmente son las que están propuestas para hacer colaboración internacional. Y de nuevo, eso siempre ha sido desde los robots antiguos, también los más viejitos también tienen interacción internacional. Y los nuevos proyectos que tenemos no podrían funcionar, la escala es tan grande que un solo gobierno como Estados Unidos no tiene los recursos suficientes para echarlo a jalar. Entonces ahí ya tenemos que juntar a Europa, por ejemplo, con Estados Unidos para que esas dos agencias espaciales puedan crear un proyecto tan complicado como el que estamos trabajando ahorita, que es el de regresar muestras de Marte hacia la Tierra. Retomando un poco de lo que nos comenta acerca de la antena que se fabricó en España, la colaboración internacional, ¿nos podría comentar bajo su experiencia cuál sería o el margen o la proyección que podría tener la participación de un país como México, en el que existen muchos talentos, y cómo sería o cómo se podría poder llegar allá para diferentes profesionistas que estén interesados en participar en este tipo de proyectos? Claro, sí, mira, aquí depende mucho de la escala de la interacción, ¿verdad? Una antena, aunque sea algo independiente, pues es un proyecto complicado porque la antena se tiene que mover y tiene que funcionar. Tal vez proyectos más accesibles para los recursos que tiene México ahorita serían misiones como CubeSat. Por ejemplo, acaba de haber un lander, una nave espacial que iba a aterrizar en la Luna hace como un mes, traía una misión o una parte de CubeSat de México que la UNAM hizo. Entonces ahí un CubeSat es un satélite muy pequeño, pero tiene todos los retos que un satélite grande tiene y son muy accesibles porque, pues bueno,
Si fallan, no pasa a mayores, digamos así, son accesibles en cuanto al costo, ¿verdad? Porque es más pequeño y hay muchas oportunidades de lanzarlos al espacio. Entonces, esa tal vez es la forma más fácil para algún tipo de universidad o laboratorio mexicano que quiera empezar a trabajar en el espacio. De nuevo, ya hay varios ejemplos como la UNAM, creo que la Universidad de Puebla también ya puso CubeSats en órbita, pero son proyectos que, bueno, pues buscando los recursos necesarios, pero se pueden hacer con estudiantes a través de algunos cuantos años. Para proyectos más complicados, ya como un instrumento o una nave espacial o una antena, pues ya necesitas tener una agencia espacial mexicana que tenga los recursos económicos para poder pagar esos proyectos tan caros. Ok, con todos estos retos que nos menciona y todas las colaboraciones internacionales, el trabajo en equipo, el trabajo individual, ¿hubo alguna lección que aprendió usted en cuanto a la construcción de este proyecto, en su estancia en la construcción de este proyecto? Claro, es la complejidad, ¿verdad? La complejidad. Había personas que su único trabajo era encargarse de dos, tres tornillos y esa era toda su vida durante 3 años. Y ese tornillo tenía que estar perfectamente diseñado, del material adecuado, apretado al torque adecuado, ¿verdad? Y tenían que recibirlo e inspeccionarlo cuando llegara de la fábrica para asegurarse que sea exactamente como ellos lo diseñaron, probarlo, ¿verdad? Después para que validar que su diseño en computadora realmente funcione y todo lleva mucho, mucho tiempo y documentar todo ese proceso de diseño y pruebas, pero nunca me imaginé que fuera tan complicado. Y eso es necesario porque, de nuevo, como nomás diseñamos un robot a la vez o mandamos una misión espacial a la vez y son tan caras, no pueden fallar, ¿verdad? Entonces es como un ciclo vicioso que si es tan caro, no puede fallar, pero para que no falle le tienes que meter más ingeniería y se van haciendo un ciclo y por eso acabamos con misiones tan caras, ¿verdad? Comparando eso con un CubeSat, por ejemplo, que es algo que es mucho más barato, que si falla, pues mandas otro y es un ambiente más, digamos, amigable para ingeniería más rápida. Por eso también nos tardamos 10 años en diseñar un robot, porque necesitamos echar toda la tarea para asegurarnos que no vaya a funcionar. Entonces, en resumen, lo que me sorprendió más fue la complejidad de estas misiones. Tomando en cuenta toda esta complejidad que nos comenta, todo este, que es un proyecto demasiado caro, que debe de tener muy poco margen de error, y en el instante en el que se echa a andar ya el proyecto, ¿cuál es su primer o cuál fue su reacción al conocer que el rover Perseverance ya había tenido éxito en Marte? Claro, pues bueno, es una satisfacción, ¿verdad? Porque yo estuve trabajando en ese proyecto 3 años, ¿verdad? Pero tal vez lo más importante recalcar aquí es el nervio de esa fase de la misión. Les voy a poner aquí un video a ver si puedo. Para compartirles cómo aterrizan estos robots y por qué la gente se pone tan nerviosa cuando estos robots van a Marte. Déjame ver si. Share screen. ¿Me pueden dar permiso para compartir pantalla? Un segundo, por favor. Sí. Ok, creo que ya funcionó. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, sí ya se está podemos. visualizando. Sí, bien, entonces les voy a correr este video, espero se vea bien. Esta es la cápsula espacial que lleva al rover a Marte. Tardamos más o menos 6 meses de llegar desde la Tierra hasta Marte. Pero entonces, 6 meses después de que lo lanzamos de Florida, esta cápsula espacial está llegando a Marte. Va muy, muy rápido, ¿verdad? Muchas veces más rápido que una bala. Cuando tocamos la atmósfera de Marte, básicamente nos convertimos en un meteorito y tenemos un escudo térmico que protege de este calor infernal al rover que vaya dentro de la cápsula, ¿verdad? Bueno, aquí estamos yendo a, no sé, tal vez 5 veces más rápido que la velocidad del sonido. En algún punto la atmósfera nos frena lo suficiente, dejamos de ser un meteorito, ¿verdad? Y entonces podemos utilizar otro sistema para desacelerarnos. Aquí todavía estamos yendo a 2 veces la velocidad del sonido. Así que vamos a activar unos paracaídas, ¿verdad? Este es un paracaídas supersónico, es el paracaídas más fuerte, más robusto que los humanos hemos creado. Pero este paracaídas, como el aire de Marte es muy tenue, no nos puede frenar del todo, pues nos estaría dejando como con 400 kilómetros por hora de velocidad, porque el aire de nuevo en Marte no es muy fuerte. Entonces hay que utilizar otro sistema para aterrizar este robot en Marte, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es quitamos el escudo térmico, lo tiramos, se va a estrellar en Marte ahí por sí solo, ya no lo necesitamos.
digamos que separamos el rover de la cápsula donde viene con el paracaídas, activamos unos retrocohetes y esos retrocohetes son los que realmente nos van a empezar a frenar. Estos retrocohetes no pueden, digamos que estar muy cerca de la superficie de Marte porque me moverían mucho piedra, mucho polvo que podrían dañar al robot. Entonces tenemos que dejar a los retrocohetes, digamos, unos 20 metros arriba de la superficie de Marte, pero el robot no lo podemos tirar desde 20 metros, ¿verdad? Entonces tenemos que idear otra manera de cómo depositar al robot lentamente en la superficie y lo que se hace aquí es bajar a ese robot de esa grúa con cohetes con un sistema de cables. En el último segundo se cortan esos cables, el robot ya está en la superficie y esa digamos, grúa con cohetes va y se estrella a unos cuantos kilómetros de distancia, ¿verdad? Y esta es más o menos la secuencia de aterrizaje de un robot. Toda esa secuencia pasa muy rápido, dura solamente 7 minutos, se le conoce como los 7 minutos del terror. Y más interesante aún es que toda esta secuencia es autónoma. Esto es porque si nosotros mandamos una señal de radio desde la Tierra hasta Marte, aunque vaya a la velocidad de la luz, esa señal de radio se va a tardar más o menos 7 o 8 minutos en llegar a Marte, lo que indica que no podemos manejar estas misiones como un videojuego, es decir, no podemos tener aquí un botón o un joystick para manejar esa grúa con cohetes o el rover en sí, porque tarda 7 minutos en llegar digamos que la información, otros 7 minutos en que el robot te diga cómo le fue, entonces es un lag muy grande, ¿verdad? Entonces, toda esta secuencia que acaban de ver tiene que ser automáticamente. La computadora robot tiene que medir el aire, medir la velocidad, saber en qué ángulo está y activar los cohetes de tal forma que pueda todo esto salir perfecto. Cualquier cosa que falle aquí, un cable que no se baje o un cohete que no dispare o lo que tú quieras, pues nos estrellamos en mar, ¿verdad? Entonces, es una secuencia muy difícil, muchos nervios, va muy rápido, ¿verdad? De nuevo, los 7 minutos del terror. Y por eso cuando este rover aterriza y manda la primera foto que en Marte, ¿verdad? Que significa que todo salió bien, pues mucha gente está muy contenta porque esos 7 minutos salieron bien y sus 10 años de trabajo, pues digamos que no se estrellaron en Marte. Entonces, por eso hay tanto nerviosismo con estas misiones. Ok, muy interesante y muy ilustrativa la explicación que nos acaba de Muchas gracias proporcionar, por el doctor. video. Muchas gracias por el video. A mí me gustaría preguntarle cómo ha influido toda esta experiencia que adquirió usted en el desarrollo del proyecto, tanto en su carrera, en el ámbito laboral y en el desarrollo tecnológico en México. Claro, sí. Mira, te puedo comentar mi carrera, pues bueno, aprender, ¿verdad? Aquí ya llevo, que serán 8 años ya aquí, ¿verdad? Y bueno, pues cada vez vas aprendiendo más, te vas dando cuenta cómo resolver los problemas. Por ejemplo, esta complejidad que al principio a mí me parecía imposible de resolver, de cómo se hacen estos rovers, pues bueno, ya con poquita más experiencia te das cuenta que es un problema muy complejo, pero si lo rompes en pedacitos chiquitos y le das ese problemita chiquito a una persona y esa persona se dedica en eso, juntas todas las soluciones y tenemos un rover. ¿Verdad? Digo, es una manera sencilla de explicarlo, pero es así como atacamos los problemas. Obviamente hay muchos retos en repartir esos problemitas y asegurarse que las soluciones sean compatibles con las otras, pero es básicamente lo que me he dado cuenta de cómo se solucionan estos problemas tan complejos. Cuando metes un compañero internacional, pues es aún más complejo, ¿verdad? Porque ciertos problemas tienen que ir a Europa, donde quiera, tal vez hablan otro idioma, otra cultura, y hay que resolver esos problemas intrapersonales. En cuanto al desarrollo en México, pues no te puedo platicar mucho de eso porque la verdad no he tenido mucha interacción con el desarrollo tecnológico en México. Entonces ahí esa no te la voy a poder responder. Ok, sí, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por responder la pregunta. Bueno, tomando en cuenta que demasiada tecnología se necesita para llevar a cabo estos proyectos, ¿qué aspectos del rover Perseverance considera usted que fueron muy destacados o innovadores eh, que vengan de usted, o sea, propios de Cepaya? Pues ninguno, porque la verdad yo no diseñé ninguna parte del robot en sí. Mi proyecto o mi relación con el robot fue en las pruebas, ¿verdad? Entonces yo ayudé a probar los sistemas, pero yo no diseñé ningún mecanismo o ninguna parte electrónica que va adentro del robot y que está en Marte, ¿verdad? Entonces realmente no te la podría responder de la forma que me preguntaste. Ok, doctor, muchas gracias. Tomando en cuenta que muchos cuando trabajamos o decidimos llevar a cabo una carrera universitaria, tomamos como inspiración algo. Y yo le quería preguntar a usted si hubo alguna inspiración mexicana de una figura mexicana que lo haya inspirado a usted ahora sí que a dedicarse a lo que hoy en día se dedica usted.
Figura en sí no, pero te podría decir que de la cultura mexicana lo que he aplicado es hacerlo funcionar, ¿verdad? La historia que te comenté acerca de los arduinos, ¿verdad? Que es de nuevo algo que tal vez una persona con diferente cultura, un americano, un europeo, no pensaría utilizar porque tal vez se ve muy poco profesional, ¿verdad? Pero de nuevo con la filosofía de que con que funcione, ¿verdad? Esa la he aplicado en algunos ramos y eso ayuda pues, hacer los proyectos más rápidos, ¿verdad? Obviamente sin tomar atajos muy bruscos, ¿verdad? No es como que lo vamos a hacer a la hija, ¿verdad? Pero esa cultura pues, con que jale, ¿verdad? Ideártelas y usar herramientas tal vez no muy comunes o que no sean muy comunes en el ramo para solucionar el problema, eso creo que me ha ayudado mucho a mí en los proyectos que yo he hecho. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, ya lo habíamos tocado de toda la posible participación de las agencias mexicanas, de las universidades, cómo se podría llevar esto, pero queremos recalcar la participación de usted dentro de este proyecto que puede servir de inspiración para los alumnos que están interesados en todos estos proyectos aeroespaciales y nosotros queremos saber cuál sería un consejo personal en el que usted le podría dar a todas esas personas que estamos interesados en este campo. Claro, pues bueno, uno es fijarse una meta, ¿verdad? Esa meta puede ser, quiero desarrollar tecnología espacial en México, puede ser, quiero trabajar en un proyecto de un rover en Marte, quiero trabajar en un proyecto de un satélite que va a ir a Júpiter, ¿verdad? Algo así, una meta muy, digamos, de muy alto nivel. Y después, de la misma forma en que diseñamos los rovers, descomponer esa meta en problemas más pequeñitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú quieres trabajar en un rover que se va a mandar a Marte, pues ahorita en este momento es realmente solamente Estados Unidos los que están haciendo ese tipo de proyectos, o tal vez China, ¿verdad? Si lo quieres hacer en Estados Unidos, pues bueno, puedes buscar el tipo de gente que trabaja en esos proyectos, generalmente tienen maestría o doctorado, o son expertos en algún tema relacionado con el rover, ¿verdad? Tal vez tenemos un experto en llantas, tenemos un experto en el taladro que tiene el brazo robótico, tenemos un experto en la batería nuclear que tiene el rover, ¿verdad? Y ese experto se hace de nuevo generalmente a través de maestrías o doctorados. Entonces ya tienes la segunda, digamos, una meta intermedia que es, bueno, si yo quiero trabajar en un rover de Estados Unidos, me tengo que convertir en un experto en un tema, por lo tanto tengo que tener una maestría o doctorado. Te das cuenta de dónde la gente estudia estas maestrías y generalmente son en universidades competitivas, ya sea en Europa o en Estados Unidos. Eso te da otra meta tal vez menos intermedia o de más bajo nivel, que tal vez para trabajar en esos proyectos necesitas hacer un posgrado en el extranjero. Entonces tu meta para llegar digamos, a trabajar con un rover es, bueno, pues me tienen que aceptar en un posgrado en una universidad competitiva en un tema relacionado con el robot, ¿verdad? Entonces esa es ya tu meta intermedia. Y de nuevo, es romper ese problema tan grande, tan complejo que se ve, que es trabajar en un rover y meterte ahora mi meta inmediata es que me acepten un posgrado y ahí te puedes meter qué me van a pedir en el posgrado, cómo puedo incrementar mis oportunidades para que me acepten. Y entonces eso te va a dar cosas que, por ejemplo, que en la carrera lo que tienes que hacer es estancias de investigación, como yo hice, ¿verdad? Entonces, si tú ahorita estás en carrera y quieres trabajar en esto, en todo el caminito que acabo de platicar, tal vez tienes que estar investigando cómo aplicar y cómo es que te acepten en estancias de investigación en temas relacionados con el robot, para que eventualmente te acepten en una universidad en posgrado y eventualmente puedas trabajar en este tipo de proyectos. ¿Verdad? Digo, y así cualquier meta que te ponga, ya sea desarrollar CubeSats en México, pues yo me podría buscar qué laboratorios o universidades lanzan CubeSats, cómo es que me puedo relacionar con ellos, sé que me acepten una maestría o tal vez estudiar la carrera con ellos o hacer un tipo de colaboración y de nuevo, romper ese problema tan grande que se ve en pequeños problemas para que tengas una meta inmediata en este momento que puedas realmente hacer. Ok, muchas gracias. Retomando un poco lo de la colaboración internacional, quería preguntarle si se enfrentó a desafíos en cuanto a diversidad cultural y lingüística en las áreas en las que usted se encontraba desarrollando el proyecto. Culturales tal vez un poco, lingüísticas no tanto porque, bueno, todo el mundo habla inglés, ¿verdad? Cada quien con su acento, pero es entendible. Entonces el inglés es, digamos, que la herramienta básica, o sea, no hay forma de sacarle la vuelta. Pero en cuanto a aspectos culturales, pues, por ejemplo, personas de otro país, de Europa o de mismos Estados Unidos tienen formas diferentes de hacer las cosas. Gente es muy metódica, ¿verdad? Que quiere hacer toda la matemática para poder decidir qué tornillo usar. Hay otra gente que es, bueno, trata 5 tornillos, ve cuál se rompe y usas este, ¿verdad? Ese tipo de filosofías tienen sus pros y sus contras.
¿verdad? Entonces hay que estar, digamos, aceptando esas diferencias, ¿verdad? Cuando se puede, a veces que no se puede. Y otras cuestiones culturales de profesionalismo, por ejemplo, pues hay gente que trabaja mucho tiempo, ¿verdad? Que su trabajo es toda su vida. Hay otra gente que nomás trabaja sus 8 horas diarias y se quiere ir a su casa. Y hay que entender esa diferencia y aplicarla en el equipo que está trabajando. Y sí, bueno, eso es importante, ¿verdad? El inglés de cajón. Sí, Este, no hay de vuelta. no hay ninguna. Bueno, ya después de todo esto, de todo este proyecto en el que participó, todos los retos, ¿cómo usted se sintió haber formado de parte de este proyecto y decir, lo he logrado y quiero ir más allá de lo que acabo de hacer? ¿Cómo se sintió? Pues es un honor, ¿verdad? O sea, yo la verdad como veo esto es un honor trabajar en este tipo de proyectos. Hay muy poca gente que trabaja en este tipo de proyectos. Son proyectos soy únicos e importantes, ¿verdad? Estos son proyectos para la humanidad. Lo que el rover estudia no es como que la NASA se lo queda, ¿verdad? Toda esa información se comparte y todo el mundo puede investigar esos resultados para tratar de entender mejor a Marte y ver si tenemos indicios de vida en Marte, etcétera. Entonces en resumen, es un honor poder trabajar en estos proyectos. Y pues bueno, los que vengan pues van a hacer algo muy similar, ¿verdad? Porque de nuevo, este laboratorio se dedica a hacer misiones únicas, es una oportunidad muy especial pues echarle ganas para hacerlas funcionar. Ok, doctor. Me gustaría preguntarle, con toda esta experiencia que usted adquirió, el conocimiento al desarrollar este proyecto, ¿hay algún proyecto a futuro en el que le gustaría participar, ya sea de exploración espacial o de otro campo de la ciencia y la tecnología? Sí, mira, déjate, ahorita el rover que está en Marte, que es este Perseverance que se ve aquí, la misión de ese rover es recolectar muestras, ¿verdad? Entonces con su brazo robótico está taladrando rocas, aquí pueden ver estos agujeros que hizo, y esa roca la está poniendo en un tubito que es como de este tamaño, que se ve en esta figura, con la finalidad de eventualmente regresar esas muestras a la Tierra. Esto lo queremos hacer porque ya los rovers, digamos que ya no le podemos poner instrumentos de científicos en el rover, ya no caben. La mejor teoría o ahorita la filosofía es regresar un pedacito de Marte a la Tierra para poder estudiar esas rocas aquí en la Tierra con instrumentos del tamaño de una cancha de básquetbol, ¿verdad? Que tenemos en universidades y laboratorios de todo el mundo. Entonces el rover ahorita está en Marte manejando y recolectando estas muestras. El problema o el reto a futuro que tenemos aquí en este laboratorio a 10 años es diseñar las otras misiones que van a recoger estas muestras. Te voy a enseñar otro video de cómo pensamos que ahorita esto va a funcionar, ¿verdad? Entonces aquí el reto es el robot está en Marte, va a recolectar estos tubitos, le va a poner una roca en cada uno de esos tubitos y ahora tenemos que mandar otras misiones espaciales desde la Tierra hasta Marte para regresar a esos tubitos. Vamos a ver cómo ahorita es el concepto. Entonces, este es Perseverance, ¿verdad? Esto ya pasó hace 2 años, la cápsula entró en Marte, Perseverance ahorita está en Marte recolectando estas muestras, ahí se ve la broca y el vaso robótico. En algunos años, tal vez 10, 15 años, va a llegar otra nave espacial. Es un lander, ¿verdad? No tiene llantas, aterriza cerca de donde está el robot. El robot tiene las muestras adentro de su panza, están guardadas adentro de la panza del robot. Va a manejar a donde aterriza esta otra misión. Y un brazo robótico en este lander va a agarrar un tubito, uno a la vez, y lo va a meter en un cohete que está adentro de ese lander. Ese lander trae un cohete ahí adentro que está de forma horizontal. Una vez que la nariz del cohete se llene de las muestras, que son 30 muestras, vamos a cerrar unas puertas, vamos a abrir la puerta principal donde está ese cohete, ¿verdad? Y este cohete lo vamos a lanzar, lo vamos a prender de una forma muy interesante, lo mandamos al aire, prende el motor estando en el aire, y ese cohete que trae las muestras ya adentro, ¿verdad? Empieza a acelerar para ponerlo en una órbita alrededor de Marte. Es un cohete de 2 etapas, aunque es muy grande, ¿verdad? Estamos hablando del tamaño mucho más alto que una persona, es un misil básicamente, no es lo suficientemente poderoso para regresar hasta la Tierra. Entonces estas muestras ahora se quedan orbitando en Marte. Una nave europea, ¿verdad? Que entra la colaboración, agarra esa muestra arriba de Marte orbitando, la guarda, la refuerza con más metal, ¿verdad? Con más caparazones y usando propulsores eléctricos, ahora esta nave espacial se regresa a la Tierra. Eventualmente, 2 años después, más o menos, eyectamos esta cápsula que ven ahí, y esta cápsula tiene un escudo térmico donde van las muestras y estas se van a más o menos estrellar con mucho cuidado en el desierto de Utah. Entonces, tal vez en 2035, 2036, por ahí, tengamos estas muestras de regreso en la Tierra. Pero esto es una misión muy complicada, más complicada que el rover aún, ¿verdad? Porque tenemos cohetes, tenemos una nave espacial europea, hay que echar las muestras arriba del espacio y es un reto, de nuevo, muy complejo que se ve muy difícil, ¿verdad? Y eso es lo que se va a dedicar a este laboratorio
yo creo en los siguientes 10 años. Entonces, para responder a tu pregunta, es este proyecto, ¿verdad? Este es el proyecto a futuro. ¿Cómo regresar esas muestras a la Tierra? La verdad es que es un proyecto demasiado interesante y que, bueno, va a llevar muchos retos, muchos momentos complicados. Y yo quisiera, o sea, personalmente saber cuál es su frase que lo lleva a motivar, o sea, que no lo deja que decaiga, o sea, que siempre lo mantiene al margen de todo. Una frase, ¿cuál será? Pues todo es momentáneo tal vez, ¿verdad? Cuando tenemos algún problema, aunque estemos muy deprimidos o estresados, pues no va a durar años, ¿verdad? Ojalá esperemos. Entonces, nomás, digamos que subir esa montañita pequeña para tener más tiempo de tiempos mejores, ¿verdad? Entonces, si me tienes que, yo tengo que decir una frase, yo creo que sería esa, que cualquier problema es momentario, relativamente hablando. Bueno, doctor, y muchas gracias por su tiempo de parte de la comunidad universitaria de la UAM Azcapotzalco y del capítulo estudiantil de ingenierías de Azcapotzalco. Le damos las gracias por haber participado en esta entrevista. De nuevo le recalco que muchas gracias por su tiempo, por toda la explicación, tanto ilustrativa como verbal, que nos dio sobre el trabajo que realizó en su estancia en el proyecto tan interesante como el Rover Perseverance. Y pues sin más, pues le agradezco su tiempo de nuevo y muchas gracias por todo, doctor. Ya, Gracias a ustedes por la invitación. muchas gracias, Muchas doctor, gracias. le agradecemos, la verdad es que es un orgullo para nosotros el haber compartido tiempo con usted y es un gran ejemplo para todos los estudiantes del país y un orgullo Para para México. México. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.